Shabbat Shalom, hermanos. Bendito sea nuestro Adonai. ¿Cómo se encuentra el pueblo de mi amado Elohim? Espero de que estén bien, en victoria, saludable y sobre todas las cosas estén marchando a través de ese Dabar que el Eterno nos entrega semanalmente. Es una bendición el poder seguir sintonizándonos por medio de este canal. Hay que bendecir al Eterno porque nos permite los medios y abre las puertas para que podamos seguir aprendiendo de su bendita Torá y seguir llevando esta palabra a los confines de la tierra. Es un privilegio que el Eterno nos da realmente y que debemos valorar. Debemos agradecerle al Eterno y sobre todas las cosas es una bendición porque nos permite conectarnos. Así estemos ausente en carne, mas estamos presentes en Ruach, en espíritu, como lo enseña Pablo en el Brit Hadashah. Y eso es lo que realmente une al pueblo de Elohim. El Ruach, amados Ahin Yahayot, de nuestro Eterno. Eso es muy importante el saberlo y atesorarlo en el corazón, porque eso es lo que nos va a permitir seguir avanzando en su reino, seguir avanzando en la Torá del Eterno y poder darnos como resultado final el crecimiento esperado por el Abba, llegar a esa estatura del varón perfecto, a esa estatura de la varona perfecta en el Eterno. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta enseñanza el día de hoy, a este Sidur, por medio de una tefilá. Vamos a pedirle al Abba que se manifieste por medio de su Ruach y su palabra, que ese Dabar que el Eterno nos tiene y nos va a entregar el día de hoy, especialmente en el día Shabbat, sea de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'shem gadol Yahshua HaMashiach, toda kabod sea a ti, Yeshua. Te damos gracias por tu bendita Torá. Te damos gracias, Señor, por haber arrancado todo velo en nuestras vidas. Gracias porque nos permite seguir, amado Abba, por medio de tu palabra, aprender todo lo que tú tienes para entregarnos en este día y en general. Y te bendecimos. Te pido, Señor, que te lleves toda oposición y que nos permitas, mi Rey, que esta palabra, esta Dabar que vamos a recibir el día de hoy, lo podamos recibir, lo podamos atesorar y sobre todas las cosas, lo más importante aún, Abba Celestial, que lo podamos aplicar a nuestras vidas, porque hemos entendido y sabemos que solamente los hacedores van a ser justificados ante tu presencia. Gracias, mi Rey, por todo, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén, amén. Como ustedes han podido leer, amados, el Eterno me ha permitido darle título a esta enseñanza el día de hoy, bajo el título La aflicción revela lo que hay en tu corazón. Hoy es un tema interesante, la cual el Eterno me estuvo permitiendo de que esta semana estuviera induciéndome en ello, sumergiéndome en esa bendita, hermosa palabra, amados Ahin Yahayot, que como vamos a ver el día de hoy, son como ríos de agua viva que puede fluir en nuestro interior. Si lo creemos, si lo atesoramos, si lo valoramos, amados, el Eterno siempre trae ese dabar y esa bendición a través de su palabra. Les pido por favor que me acompañen y vamos a darle inicio a esta enseñanza por medio del Sefer de Devarim, Deuteronomio 8, capítulos 8, de versículos del 1 al 5. Nos enseña el Abba esta lección muy interesante. Dice aquí: cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Yuhet Pahei prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yuhet Pahei tu Elohim estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habéis de guardar o no sus mandamientos. Subraya ese pasaje, amados Ahin Yahayot. El porqué de todo esto tenía un propósito, una causa, una razón para el Eterno, por el cual nos atravesó por todas las aflicciones que tanto su persona como mi persona estamos avanzando en este caminar en Yahshua HaMashiach, en Yeshua. Mira lo que dice aquí: si habéis de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres,
la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yuhet Bahei vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Yuhet Bahei, amados, tu Elohim te castiga. Entonces, en Deuteronomio capítulo 8, versículos del 1 al 5, nos da una enseñanza tremenda. Nos anima, nos exhorta, nos vivifica. Y también, amados Ahin Yahayot, nos hace recordar de que tanto su persona como mi persona no nos podemos olvidar de Torah, del camino por el cual el Eterno nos está atravesando y pasando. ¿Por qué, amados Ahin Yahayot? Porque esto es necesario. Acuérdese que estamos siendo prácticamente atravesados por medio de un proceso. Estamos siendo llevados por este proceso que es necesario en el reino de Elohim para que tanto usted como mi persona podamos crecer, podamos darnos cuenta y ir conociendo el reino del Eterno para poder usted y yo adaptarnos a él, para poder que usted y yo podamos vivir una ciudadanía, ¿verdad? Que como enseña las Escrituras, no es de esta tierra, sino del reino del Eterno, cuando pertenecemos a Elohim, cuando somos personas que hemos nacido de nuevo por medio del Evangelio, ¿verdad? Y el bendito Espíritu de nuestro Adón. Y esto nos permite de que usted y yo podamos relacionarnos con nuestro Creador. Por eso vamos a ir desglosando estos versículos para que podamos entender esto. Mire, aquí nos enseña que la obediencia es el pilar fundamental en el reino del Abba y promete el Abba 3 bendiciones quien sea obediente a su palabra. Si hay algo que nos recalca el Eterno desde el primer libro de las Sagradas Escrituras hasta el último, desde el Sefer Bereshit hasta el Apocalipsis, el Eterno nos está poniendo énfasis de que su pueblo necesita una sola cosa, fundamental y necesaria, que es la obediencia. El Eterno nos está llamando a la prudencia, nos está recordando constantemente por medio de su palabra, pero también por medio de sus profetas, de que la obediencia es fundamental y necesaria. Como me enseñaba esta semana el Eterno, la obediencia es el pilar, la base fundamental en su reino. Si no hay obediencia, no se puede formar un reino. Cuando no hay obediencia, amados Ahin Yahayot, hay anarquismo. Así de fácil. Y usted sabe lo que significa la palabra anarquismo, ¿verdad? Creo que se dice así en español. Perdóneme, pero como vivimos aquí en otro país donde se habla otro idioma, pues ya usted sabe cómo es eso. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces, el anarquismo es algo que el Eterno desaprueba conforme a Torah, como lo explica y lo enseña su bendita y hermosa palabra. Es algo que no nos conviene y es algo que es totalmente no acorde a Torah. Entonces, amados, ya después de saber esto, de que la obediencia es algo fundamental y que el Eterno lo exige en su reino y es la base para cada uno de nosotros para poder llegar a la estatura del varón perfecto, porque si no se es obediente, como me enseñaba el Abba, amados Ahin Yahayot, por medio de su palabra, pues no va a ser posible guardar Torah. Por eso a muchas personas les cuesta vivir por medio de la Torah. ¿Por qué, amados? Porque son personas que le cuesta la obediencia. Para poder usted vivir la Torah necesita ser obediente. Por eso lo explica aquí muy claramente el Eterno, que fue necesario la aflicción y que fue necesario pasarnos por tribulaciones, por necesidades, por escaseces. ¿Por qué? Porque el Eterno está probando en nuestras vidas si realmente nosotros íbamos a ser capaces de guardar sus mandamientos. Porque, amados Ahin Yahayot, si no podemos guardar lo básico, lo fundamental, lo pequeño, las pequeñas cosas que el Eterno nos demanda en su palabra, ¿verdad que sí? Pues mucho menos vamos a poder enfrentar una verdad absoluta como la Torah. Bendito sea nuestro Abba Kadosh por ello. Es necesario entenderse esto,
Entonces el Eterno nos tuvo que pasar por diversas pruebas para probar si realmente vamos a ser capaces y vamos a tener esa vehemencia, vamos a tener ese interés y esa fuerza de voluntad, esa convicción, mejor dicho, para poder seguir sus pasos. Porque si no le somos obedientes en lo poco, sin ellos haber tenido Torah en el principio, pues mucho menos cuando tengan Torah, amados Ahin Yahayot. Porque el guardar Torah se requiere de convicción. Se requiere de creer realmente de que la Torah es la instrucción de vida de nuestro Abba y que es el manual de vida nuestro. Que si nosotros guardamos eso al pie de la letra como el Eterno nos demanda, pues vamos a vivir vidas exitosas, en abundancia, ¿verdad? Tanto en lo material como en lo espiritual, porque esto promete Torah. Entonces, vio que es un tema importante, la cual debemos ir descorozando y atesorando nuestros corazones para beneficio nuestro, para nuestro crecimiento, para poder que el Eterno se glorifique en nuestras vidas y entendamos realmente la importancia de la Torá, porque es que, amados, de nada sirve decir de que nos jactamos en la Torá, como dice Romanos capítulo 2, ¿verdad? Se jacta de tener las escrituras, de ser maestro de otras personas, de ser ejemplos para otros, pero ellos mismos no están guardando Torá. Entonces, ¿de qué sirve predicar de que se necesita guardar el sábado si realmente, personalmente hablando, no lo estamos guardando? Por cuanto lo estamos quebrantando. ¿En qué sentido? Pues en muchos sentidos aún, amados Yahayot. Seguimos comprando en Shabbat, seguimos haciendo muchas actividades que las escrituras dicen que debemos de cesar ese día, de hacer esas cosas, de abstenernos a hacer esas cosas para que descansemos y para que le podamos dedicar ese día al Eterno. Y así con todo en la Torah, amados Yahayot. Entonces es necesario de que captemos esto y que nos concienticemos de que debemos mejorar nuestro caminar en la Torah. Bendito, cada día más irnos mejorando. ¿Por qué? Porque el conocimiento ya lo tenemos. Ya después que usted, amado Sahin Yahayot, conoce, ha entendido y sabe lo que se puede hacer, por ejemplo, en Shabbat, ¿verdad que sí? Pero sigue transgrediendo y amado Sahin Yahayot, y nos excusamos de que ya estamos por el camino todavía del aprendizaje. Cuando ya tenemos ese conocimiento y sabemos qué debemos hacer y qué no, pues amados Sahin Yahayot, nos estamos engañando nosotros mismos. Y esto nos puede contribuir a que sea una piedra de tropiezo en nuestras vidas, nuestro crecimiento espiritual, de que nos perdamos bendiciones y así sucesivamente. Bendito sea el Rey de la Gloria. Claro que hay excepciones, ¿verdad? La Torá nos enseña que en el Shabbat podemos hacer lo bueno y nos es contado como sabio de acuerdo a la Torá, ¿verdad que sí? Pero bendito sea el Abba, nos vamos a ir mejorando, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? No me le vaya el gozo. Bendito sea el Rey de la Gloria, que es lo que Torá enseña. Mire, veamos que hay 3 bendiciones que recibirá el obediente en la palabra del Eterno. Número 1, como nos enseña Deuteronomio 8, amados Sahin Yahayot, dice, dará vida. Bendito sea el Rey de la Gloria. ¿Dónde está eso? Mira lo que dice, leámoslo rápidamente. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento, como dice Deuteronomio 8:1, que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Yuhet-Bajé prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por el que te ha traído Yuhet-Bajé en estos 40 años en el desierto, para afligirte, para saber si realmente ibas a guardar o no sus mandamientos, como dice, ¿verdad que sí? Y dice aquí muy claramente de que nos va a dar esa vida. Entonces, dice, para que viváis. Número 1, dará vida. Eso está en Juan 11, del 26 del 25 al 26. El Eterno nos recuerda lo que la bendita Torá dice. Dice Juan 11, del 25 al 26, les dijo Yeshua, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
¿Crees esto?, le pregunta Yeshua al que le estaba hablando a sus discípulos. Amados, todos sabemos que Yeshua es la Torá viviente. Y cuando el Eterno le estaba diciendo a sus discípulos que si creían en él, o sea, que si creían en la Torá, porque es la Torá, bendito sea el Rey de la Gloria que se hizo carne, de acuerdo al Sefer de Yohanan, capítulo 1, dice que el verbo, ¿se acuerda?, estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Bendito sea el Rey de la Gloria, dándonos a entender de que Yeshua, que es Torah, que es la palabra del Eterno, amados Ajin Yahayot, se hizo carne. Entonces, todo aquel que cree en Torah, como enseña Yeshua en Juan 11 del 25 al 26, dice que aunque esté muerto, vivirá y no morirá eternamente, dándonos y recordándonos la enseñanza de Deuteronomio 8, versículos del 1 al 3. Entonces, para que usted vea, amados Ajin Yahayot, cómo Yeshua, sus enseñanzas no fueron enseñanzas nuevas, sino fueron enseñanzas que eran acorde a Torah y que todo lo que vinieron transversando sus discípulos, digamos así, religiosos de aquella entonces, como los fariseos, los escribas y los saduceos, amados Ajin Yahayot, ¿verdad? En su palabra, él fue corrigiendo todo eso. Bendito sea el Rey de la Gloria, pero en que en ningún momento vino a abolir Torah, como nos enseña Mateo 5:17. Bendito sea nuestro Adón por ello. Entonces, Juan es muy claro y el Eterno también. Número 2 dice, promete multiplicación. ¿Dónde está esto? Esta enseñanza va acorde a Torah, en el Sefer de Levítico, en Vayikra. Mira lo que dice, capítulo 26, versículo 9, dice, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Entonces, esto cuenta y es una promesa dada por el Eterno hacia su pueblo en dos ámbitos. En el ámbito físico, por supuesto, que Él nos iba a multiplicar como nación que éramos, ¿verdad? O somos en este caso, mejor dicho. Y también nos haría, en este caso, crecer, afirmar en su pacto. Que sabemos que su pacto es un pacto espiritual, no terrenal. Es un pacto espiritual. Entonces nos haría crecer en el Ruach. Bendito sea el Rey de la Gloria, en cada uno de nosotros. Entonces, son promesas que el Eterno está recordando, afirmando y otra vez anunciando por medio de Mashiach. Para que usted vea que el Eterno no vino, valga la redundancia, a enseñar cosas nuevas. Vino acorde a Torah. Por eso él mismo lo especificó muy claramente y lo explicó y lo anunció delante de sus discípulos y les dio a entender de que él no vino a hablar sus propias palabras, sino que él vino a hablar lo que escuchó hablar del Abba. ¿Y qué hablaba el Abba? Torah, amados Ajin Yahayot. Así que vemos la importancia de la Torah, como Torah, como dice el Salmo, es perfecta, lámpara a nuestros pies, es su palabra, lumbrera a nuestros caminos. Aparte de que es eterna, dice los Salmos, dice que bienaventurado aquel varón que medita en ella de día y de noche, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua que dará su fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Usted sabe qué es lo que estar plantado en corrientes de agua, amados Ajin Yahayot, y que ese árbol no se mueva, afirmándonos el Eterno y prometiéndonos de que estaremos seguros en él, amados Ajin Yahayot, que no habrá ninguna circunstancia, situación, causa o motivo por el cual nos haga tambalear, sino que estaremos firmes como nos enseñaba, siempre y cuando usted se mantenga en Torah, como él mismo lo enseña. Aparte de esto, también nos promete una tercera bendición. Como dice su palabra, alcanzaremos la promesa de Elohim. Esto está en Éxodo capítulo 19, versículo 5, donde el Eterno dice, ahora pues, si diréis oído, o dieres en este caso oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
Entonces el Eterno promete que si guardamos Torah, que si vamos y le somos obedientes a lo que Él nos está mandando, amados Ajin Yahayot, que usted y yo hagamos, dice que Él nos va a hacer un especial tesoro. ¿Verdad que sí? ¿Y a quién no le gustaría ser especial tesoro del Eterno? Usted va a tratar algo que es especial para usted con mayor delicadeza, con más vehemencia, lo va a tener como su especial tesoro. O sea que usted lo va a celar como de lugar. Entonces, amados, es un privilegio que el Eterno nos haga su especial tesoro. Y esto se logra siempre y cuando usted vaya conforme a los parámetros que establece Torah. Si no, amados Ajin Yahayot, dice el Eterno que al desobediente y al altivo lo mira de lejos. Porque el usted ser desobediente al Eterno lo hace usted una persona altiva, amados Ajin Yahayot, porque usted mismo con sus hechos está demostrando de que no necesita de un creador. Bendito sea el Rey de la Gloria cuando esta misma humanidad, este mismo planeta ha dado testimonio de sí mismo de que, amados, no han podido hacer y lograr absolutamente nada que no sea para su propia autodestrucción, como lo hemos visto hoy en día. Estamos al borde de una tercera guerra mundial, no hay paz, como lo establece Torah, no habrá nunca paz para el impío. Y si todos insisten, ¿verdad?, en llevar sus vidas conforme a su propia prudencia, conforme ellos piensan de qué es la vida y se hacen partícipe de la impiedad, amados Ajin Yahayot, pues las escrituras dicen que nunca habrá paz para esa gente. Y por eso usted ve el mundo como está hoy en día. Por eso no hay paz, ni la habrá hasta que la humanidad comprenda de que necesitamos a nuestro Creador, bendito sea el Rey de la Gloria, que necesitamos su bendita Torah, de que necesitamos su ayuda. Esto es fundamental y necesario para poder que haya shalom sobre la tierra. Y esto no lo han entendido las personas. ¿Por qué? Porque la mayoría no tiene Torah. Los que podrían tener Torah, ¿verdad que sí? Religiones como el cristianismo, el catolicismo romano, los mormones y todas esas personas que no rechazan por completo lo que es las escrituras del Eterno, sino que se han apropiado y le han dado un valor tremendo a lo que es el Brit Harashá, cosa que por supuesto hay que dárselo, ¿verdad que sí? Porque es el tipos del antitipos que hemos tenido, que es Torah. Pero, amados Ajin Yahayot, a lo que quiero llegar es a esto, de que necesitamos entender, de que necesitamos llegar a la verdad, conocer a esta verdad. Y Salmos dice que la suma de su palabra es verdad. O sea que no podemos quitar media historia de las escrituras del Eterno y enfocarnos solo en lo último. Porque si no conocemos lo principal y lo que fue desde un principio, ¿cómo entenderemos lo último? O usted se ve una película del final al principio, ¿verdad que no? Usted si comienza a verse la película desde el final, ya los capítulos o los últimos minutos finales, pues no va a comprender la película. Y así está pasando con todas esas religiones. Por cuanto han desechado Torah y se han enfocado en querer vivir algo que no entienden. Porque si usted no entiende Torah, usted no va a poder entender lo que realmente el Brit Harashá está enseñando. Lo que le llama prácticamente la teología moderna hoy en día el Nuevo Testamento. Entonces, son cosas que necesitamos meditar en ellas. Aquellos que aún no han abrazado Torah, aquellos que aún todavía tienen Torah, no por necesario, o por abolido, o por obsoleto, amados Ajin Yahayot, eso es una forma de blasfemar en contra del Eterno. Amados Ajin Yahayot, le guste o no le guste, eso es lo que nos enseña la bendita y hermosa Torah. Entonces dice Hebreos capítulo 10, versículo 36 también, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Elohim obtengáis la promesa. Entonces, amados, para poder alcanzar la promesa, el Eterno nos enseña en el Brit Harashá que necesitamos ser pacientes. Hágase la pregunta, ¿ya aprendió usted a ser un ser paciente? Un ser que haya aprendido ya prácticamente a esperar el tiempo del Eterno. Porque si hay algo que el ser humano no le gana a nadie,
en esa área es el ser impaciente. Todo lo queremos rápido. Queremos crecer rápido, queremos obtener las cosas rápidas. Para mañana, para ayer ya es tarde, por decirlo así. Y esto dice las escrituras que tanto su persona como mi persona y aquellos que se consideran pueblo del Eterno y están en su reino, no podemos tener en nuestras vidas, ni eso puede formar parte de nuestro carácter, amados Sahim Yahayot. ¿Por qué? Porque necesitamos ser pacientes. Como dice Salomón, todo tiene su tiempo. Vendrá un tiempo en nuestras vidas donde tenemos que atravesar esos ciclos que el Eterno va a permitir en nuestras vidas. Hay tiempo de nacer, también habrá un tiempo de morir. Hay un tiempo de conocer, hay un tiempo de no conocer, hay un tiempo de guerra, hay un tiempo de paz. Y en los ciclos que el Eterno nos permita por medio de esta transición que estamos haciendo, como nos enseñó el Eterno en el Shabbat pasado, antepasado, amados Sahim Yahayot, necesitamos entender esto y ponerlo por obra, aplicarlo en nuestras vidas para poder que el Eterno siga iluminando nuestro caminar y nos pueda seguir revelando las cosas. Porque si no llegamos a una madurez espiritual, ¿cómo el Eterno nos podrá entregar su palabra? ¿Cómo el Eterno nos podrá dar la revelación de su palabra? Acuérdese, él mismo lo especificó. Enseño por parábolas para que no todo el mundo se convierta. ¿Por qué? Porque Él está probando los corazones, como lo leímos en Deuteronomio capítulo 8. Por eso nos va a pasar a cada uno de nosotros, nos ha pasado y a las personas que vengan a su reino las pasará. Guste o no les guste, todos van a tener que probar la disciplina, todos van a tener que probar en el Eterno la escasez, la abundancia, todos van a tener que probar la soledad, todos van a tener que aprender muchas cosas, amados. Y no porque yo soy bonito, y no porque es que yo soy el hijo de tal, no porque es que soy especial tesoro, amados, no porque soy hijo de un rey, como le gusta enseñar y decir a mis hermanos los cristianos, amados Sahim Yahayot, que el Eterno los bendiga y les ayuda a quitarle ese velo que cargan encima, amados Sahim Yahayot, y vengan a la Torah del Eterno para que ellos puedan seguir siendo edificados y cada vez puedan tener una comunión sincera, íntima con el Padre. Entonces, aquí nos enseña el Eterno que debemos ser pacientes para poder recibir la promesa del Eterno después de haber hecho su voluntad. Esto también es importante. Se da cuenta que el Eterno sí hace diferencia entre el que escucha o el que aplica. Y el que va a ser realmente justificado y el que realmente hace la voluntad del Eterno, como lo enseñó en una parábola, es aquel que obedece su mandamiento. Acuérdese que él dijo y le enseñó por medio de una enseñanza bien potente, poderosa, cuando le dijo, el Padre, nuestro Abba es como el padre que tiene 2 hijos, ¿verdad que sí? Y el padre tenía una viña, le dijo al primer hijo, hijo, ven y ayúdame a trabajar en mi viña. El primer hijo, ¿qué le dijo? Sí, papi, yo lo ayudo, no hay ningún problema. El mayor le dijo eso, yo lo ayudo, no pasa nada. Y cuando le preguntó al otro, ¿verdad que sí? Al menor, ¿qué fue la contestación del menor? No, papi, no quiero ir. Fue sincero, por lo menos. Y al final y al cabo, el que le había dicho desde un principio que sí lo iba a ayudar y que sí iba a trabajar para su reino, pues se decidió no hacerlo. No trabajó por su reino. Y el otro que le había dicho que no desde un principio, amado Sahim Yahayot, fue el que se le presentó y lo ayudó. Entonces, ¿cuál de los dos fue el que hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál de los dos cree usted que fue justificado y va a ser recompensado por su padre? Pues el que hizo su voluntad, no el que de boca dijo que lo iba a hacer y no lo hizo. Bendito sea el Rey de Gloria, mejor ejemplo que nos dio el Abba imposible. Mire, veamos cómo el guardar la Torah del Eterno trae abundancia. En Deuteronomio 8, del 6 al 10 dice, guardarás pues los mandamientos de Yuhet Bahei tu Elohim, andando en sus caminos y temiéndole,
porque Yuhet Pahei tu Elohim te introduce en la buena tierra. Y mira lo que dice, tierra de arroyos, de aguas, bendito sea el Rey de la Gloria, de fuentes de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Mira lo que dice aquí, y granadas, o granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Yuhet Pahei tu Elohim por la buena tierra que te habrá dado. Mira lo que el Eterno promete cuando somos servidores del Eterno y le servimos como Torah enseña. Bendito sea el Rey. El Eterno promete prosperidad y está hablando de una prosperidad material, tanto física, tangible, que usted pueda tocar esa bendición. Bendito sea el Rey de la Gloria, en lo físico, pero también en lo espiritual, como lo vamos a ver a continuación. Mire, está hablando número 1, que nos van a decir con arroyos de agua y manantiales. Y esto lo explica el Eterno en Juan capítulo 7, versículos del 38 al 39. ¿Qué nos señalaba por medio de esta palabra? Dice, el que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Ruach, del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Ruach HaKodesh, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Entonces el Eterno está prometiendo que el que cree en Torah, porque es la Torah viviente, ¿verdad que sí? Y aplica y guarda sus mandamientos, dice que esa Torah se va a volver dentro de ellos por medio de Yeshua, que es la Torah viviente, como Ruach HaKodesh en nosotros, como ríos de manantiales, como ríos de agua viva que van a estar constantemente corriendo. Aquel que ha nacido de nuevo, aquel que el Espíritu Santo del Eterno lo ha sellado, sabe a lo que me estoy refiriendo. Uno siente en nuestro interior como agua que corre dentro de nosotros. Es como una especie de electricidad que corre por todo nuestro cuerpo, amados Sahin Yahayot, como me está pasando ahora. Mira cómo estoy todo erizado. ¿Por qué, amados Sahin Yahayot? Porque esto promete el Rey de la Gloria. Bendita sea tu hermosa presencia, Abba. Entonces vemos de que podemos tener estas aguas, estos manantiales de parte del Abba. Por eso el Eterno, gracias por tu presencia, Rey. Por eso el Eterno le dijo a la samaritana que el que beba del pozo físico volverá a tener sed, pero el que beba de él nunca más volverá a tener sed. ¿Por qué? Porque esos ríos y esos manantiales que dice Deuteronomio 8 que el Eterno promete que dará a su pueblo como resultado de la bendición por haber guardado Torah, ¿verdad? Será un agua constante, viva, que va a fluir de nosotros dentro de nuestro interior, donde no tendremos nunca más sed espiritual. Por eso ya los vicios no pueden con nosotros, por eso le decimos no al tabaco, no a las drogas, no al adulterio, no a la fornicación, no a la mentira, no al engaño, no a la hipocresía. ¿Por qué? Porque ya fuimos saciados, ya ese vacío que había dentro de nosotros fue lleno por su bendita hermosa Torah, que las aguas en las escrituras también es sinónimo de Torah, para que lo entendamos aún mejor. Entonces vemos cómo la bendita Torah del Eterno va fluyendo, se va compaginando prácticamente con el Brit Harashá y es como un rompecabezas. Nos va dando la forma como realmente tiene ese rompecabezas. Pero se necesita de indagar y se necesita de un estudio profundo, ¿verdad que sí? De su bendita hermosa palabra. ¿Qué significa esto? Necesitamos empaparnos de ellas. Si solamente abrimos las escrituras el día de Shabbat, pues eso no nos va a servir para nada, amados Sahin Yahayot, porque esto tiene que ser constante. La constancia es donde está la bendición del Eterno. En Isaías 55:1 dice,
A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Mira lo que está prometiendo el Rey de la Gloria, que Él se va a preocupar de que esto no te cueste en la vida, amados Ahin Yahayot, sino que Él mismo será el que te va a proveer todo esto que necesitas para tu sustento. Por eso el Eterno les puso énfasis a sus discípulos. Entiendan que mi Padre se preocupa por ustedes y se preocupa por las aves del cielo, que son mucho más inferiores que ustedes, y ninguna de ellas se cuesta con su pancita, digámoslo así, vacía, porque Él se preocupa y le da alimento a sus aves. Pues cuanto más nosotros que valemos más, nos enseñó Mashiach, ¿cierto? Entonces Él nos está dando y nos está pasando por este proceso para que entiendas, como entendió Pablo. Y Pablo pudo predicar de esto porque hablamos y predicamos lo que vivimos, enseña las Escrituras. Bendita sea tu presencia, Abba. Entonces, por eso Pablo dijo, aprendí a vivir en la escasez y la abundancia, y me di cuenta que todo lo puedo en el Abba que me fortalece. Por eso el Eterno nos pasa por este proceso. La mayoría de nosotros que hemos pasado por este proceso y su pueblo ha tenido que pasar por el proceso de la necesidad, donde el Eterno permite la escasez en muchas áreas de nuestras vidas, pero también permite la abundancia, para que en ambas, amados, podamos glorificar el nombre del Eterno. Esto es necesario el saberse. Bendito sea el Rey de Gloria, y en tenerlo bien claro en nuestras vidas. Vinieron tiempos de escasez, alabamos al Dios de la Gloria, porque no nos va a dejar padecer, ni nos va a dejar morir en la prueba, amados. Mucho menos nos va a dejar tirado. Pero es necesario de que le demos la bienvenida a cada uno de los procesos y ciclos que el Eterno está permitiendo en cada uno de nosotros. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces, todos los que estén sedientos, todos aquellos que estén cansados y cargados, dice el Eterno, vengan a mí, vengan a mi Torah, que mi Torah les va a dar descanso. Bendito sea el Rey de Gloria, porque habrá bendición cuando le somos obedientes a la Torah. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vemos que es la especialidad de nuestro Abba celestial. Le gusta andar sobre las aguas. Aguas también, no solamente sinónimo de Torah, sino de muchedumbre, de personas, de la humanidad. ¿Verdad que sí? Entonces el Eterno le gusta estar en medio nuestro, sobre nosotros, vigilándonos, cuidándonos. Por eso dice las Escrituras, ¿verdad que sí? En los Salmos, de que el Eterno vigila a Israel. Él no duerme, amados Ahin Yahayot. ¿Verdad que sí? Y eso nos debe alentar, nos debe seguir motivando a seguir batallando. Bendito sea el Rey de la Gloria, a seguir dándole pie a esta batalla de la fe. ¿Verdad que sí? A esta carrera. Mire, pero también estas aguas se pueden voltear a tu contra. ¿Por qué digo esto? Porque el Salmo 69, del 1 al 3, nos enseña esta verdad también. De que si nosotros, por eso dice el Ruach HaKodesh, a través de Yeshua, ¿verdad que sí? De que cuidemos qué luz hay en nosotros, porque puede ser una luz que sea tinieblas y no la luz del Eterno. Y con el agua es algo muy similar, como nos enseña el Salmo 69, del 1 al 3, dice, principal sobre lirios, Salmo de David, Salmo, oh Elohim, ¿por qué las aguas han entrado hasta el alma? Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo en este caso, hacer pie. He venido a abismos de agua y la corriente me ha anegado. Dice aquí, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Elohim. Entonces, amados Ahin Yahayot, esto lo exclamó David no en un tiempo donde se hallaba en, digamos así,
en la obediencia que requería Torá. Por eso tenemos un Salmo 69, por eso tenemos un Salmo 51, donde después de haber pecado David tuvo que reconocer delante del Eterno de que, amado Sahin Yahayot, necesitaba de que su corazón fuera renovado, de que su espíritu en él fuera renovado, para poder sentir una vez más ese gozo de salvación. Entonces, cuando le somos indiferentes a Torah, cuando no estamos obedeciendo Torah, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Que esos ríos de agua viva que fluían en nosotros se pueden ir en nuestra contra. ¿Por qué? Porque dice las Escrituras que Elohim no puede ser burlado. Entonces el Eterno tuvo que sentenciarle juicio a David en muchas circunstancias, ¿verdad que sí? No para destrucción, pero sí para edificación de su alma, de su ruach, amado Sahin Yahayot, y le enseñó la importancia tan grande que la Torá debería tener en su vida y que no se podía apartar de ella. Por eso uno de los mandamientos de la Torá es que cada rey se tenía que él mismo hacer una copia, él mismo escribirse toda la Torá para que de día y noche meditara en ella y no se apartara en pos de ella, para poder que pudiese liderar el pueblo del Eterno con inteligencia, sabiduría de lo alto, amado Sahin Yahayot, y que pudiera ser un reinado próspero ante el Rey de Gloria. Solo el Eterno puede garantizarnos prosperidad, tanto material como espiritual, amado Sahin Yahayot, cuando le somos reverentes y cuando guardamos su bendita y hermosa Torah. Ahí es donde el Eterno se comprometió a ayudarnos, a sostenernos y a bendecirnos. Si no, como dice el Salmo 69, esos mismos ríos de agua viva que corren dentro de tu interior se pueden ir en contra suyo. Y tenemos ejemplos suficientes a través de los profetas, Ezequiel, Isaías, Jeremías, donde el mismo amado Sahin Yahayot dice que si el impío se aparta de sus caminos y comienza prácticamente a hacer el bien delante del Eterno, dice que su maldad no se le será contado. Todo lo que hizo en iniquidad no se le será contado. Y también nos alerta y nos dice que si aquel que sí estaba andando en caminos de rectitud se apartara de su camino de rectitud y comenzase a hacer la iniquidad delante del Eterno, pues dice que sus buenas obras, el camino de rectitud que tuvo, no se le será contado. Para que usted entienda la gravedad del asunto, amados, que no podemos vivir del pasado. No es que yo el pasado yo servía, no es que yo en el pasado yo sí ayudaba, no es que yo en el pasado yo extendía más la mano monetariamente, no es que no podemos vivir del pasado, amados, se vive del presente. El futuro le pertenece al Rey de la Gloria, el pasado ya no hay vuelta y regreso atrás, lo hecho está, no podemos, como dice un dicho colombiano por ahí, ¿verdad? Mis hermanos colombianos, no podemos llorar sobre la leche derramada ya, no vale la pena. Entonces, ¿qué podemos sí nosotros tener en control bajo el dominio y el señorío del Eterno? Nuestro presente. Bendito sea el Rey de la Gloria, que es lo que nos va a, ¿qué? A contar. El mismísimo Pablo lo enseña. Dice que él se olvidaba de lo que quedaba atrás y se enfocaba lo que estaba adelante y en el presente, que era Yeshua HaMashiach. Esto lo tenemos que entender, amados, y aplicar a nuestras vidas. ¿Qué otra bendición promete el Eterno en Deuteronomio 8, del 6 al 10? Dice, como segunda bendición, amados Sahin Yahayot, dice, bendición en nuestra canasta de amasar. ¿Quién no le gustaría y quién no quiere que su canasta de amasar sea bendecida? O sea, de que usted nunca le falte alimento en su hogar, que sus hijos siempre tengan su leche en su mesa, sus cereales, su comida, de que ninguno de sus hijos o familiares se vayan a acostar a dormir con el estómago vacío, amados, porque no haya nada en la despensa, en la nevera o como lo llamen. Las Sagradas Escrituras le llama canasta de amasar. Entonces, dice Jeremías 15, 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Miren lo que dice, y tu palabra me fue por gozo y por alegría,
de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Yuhet Pahei, Elohim de los ejércitos. Entonces, amado, Torah promete, y el Eterno por medio de su profeta también promete, de que tanto en lo físico como en lo espiritual, Él nos dará alimento, tabar. Mira como dice aquí, fueron allá tus palabras y yo las comí. ¿Por qué? Porque el Eterno mismo dice en Juan, ¿verdad que sí? Como lo vamos a ver más adelante, de que es el pan de vida. Bendito sea el Rey de la Gloria, y que es necesario comer de su carne, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder que nosotros podamos nutrirnos en la área espiritual, que es lo eterno, amados, que es lo que el Eterno está salvando en nuestras vidas. Bendito sea nuestro don Yeshua HaMashiach, nuestra alma, para que nuestra alma no perezca. Entonces, su palabra es verdadera comida, como nos enseña tanto la Torá como el Brit Hadashah. ¿Se da cuenta la importancia de la Torá? Bendito sea el Rey de Gloria por ello. En Juan 6, del 55 al 57 dice, el propio Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que come de su carne, él también vivirá por mí. Entonces aquí Yeshua nos está dando a entender lo que Juan entendió, amados Ahin Yahayot, y aprendió de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. En Apocalipsis dice, ahí está la perseverancia de los santos, aquellos que van a perseverar, aquellos que no se van a dejar mover, aquellos santos, como dice los kadoshines en las escrituras, en el Salmo 1, ¿verdad? Que serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, aquellos que no van a ser movidos ni por tribulación, ni por marca de la bestia, ni por el sistema del antimashiach. Amados Ahin Yahayot, nada los va a mover a ellos, sino su creencia estarán en ellos. Y el Rey de la Gloria les dará la fuerza y la resistencia para soportar todo lo que vendrá, amados Ahin Yahayot. Y dice, aquellos que perseveran en la enseñanza del Eterno, ¿verdad? En su Torah, y los que prácticamente en este caso creen en Yeshua HaMashiach, que tienen el testimonio de Yeshua y guardan los mandamientos del Altísimo. Esto es lo que enseñan las Escrituras, amados Ahin Yahayot. Y esto es lo que enseña Juan 6, del 55 al 57. Aquellos que dice el Eterno que están comiendo Torah, bendito sea el Rey de la Gloria, y que están viviendo su sangre, que es el sacrificio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, quien en la cruz dio la vida por cada uno de nosotros, por cuanto por medio de ese sacrificio somos salvos. Entonces, amados Ahin Yahayot, si usted me dice que usted cree en Yeshua, pues entonces dice Santiago que yo tengo que verlo. Eso se va a manifestar en lo físico. ¿Y cómo se manifiesta en lo físico? En que está guardando sus mandamientos. Porque Juan es muy claro cuando dice que el que diga que está en Yeshua HaMashiach debe andar como él anduvo. Dígame usted que a lo mejor no cree en Torah y que piensa que eso no es necesario ya de guardarse, ¿qué cree usted que andaba haciendo Mashiach aquí sobre la faz de la tierra? ¿Qué enseña el Brit Hadashah que hacía Yeshua? Yeshua, amados Ahin Yahayot, guardaba Torah, guardó las fiestas, guardó lo que enseñaban las escrituras y reprendió todo, la ley oral y todo lo agregado por hombres. Eso fue lo que hizo Yeshua HaMashiach. Eso fue lo que abolió nuestro Mesías. Amados, eso fue lo que le disgustó al Abba. Eso fue lo que él prácticamente le dio a entender a los fariseos. Vosotros con vuestros mandamientos de hombres quebrantáis la palabra del Eterno. Bendito sea el Rey de la Gloria. Hágase otra pregunta, usted que a lo mejor todavía no sabe si guardar Torah o no, si eso es verdad o no. ¿Por qué Yeshua HaMashiach les dijo a sus discípulos, cuando estaban escuchando a los fariseos, le dijo, oyen todo lo que los fariseos están diciendo? Hagan lo que ellos dicen,
mas no hagan como ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban Torah, amados Ajín Yahayot, pero ellos mismos ni con un dedo lo guardaban, como realmente Torah lo exigía, amados Ajín Yahayot. ¿Por qué? Porque Torah exige de que no se puede descuidar a la viuda, a la huérfana, y en muchas ocasiones en el Brit Hadashah el Eterno tuvo que reprenderles eso a los fariseos, que iba a las casas de las viudas y las hacía doblemente dichosas hijas del infierno, amados Ajín Yahayot, y así sucesivamente. Entonces vemos que eran personas que eran religiosas, guardaban un rito. Eso era lo que los satisfacía a ellos, ¿verdad? El guardar esos ritos, el darse a conocer, mira cómo guarda los ritos, cómo diezmo esto y lo otro. Y Yeshua les dijo, era necesario de que hicieses todo lo que están haciendo, pero que no olvidaran lo más importante de la ley, que era la misericordia, amados Ajín Yahayot. Y esto es lo que nos enseña Yeshua por medio del Brit Hadashah, que aprendamos a guardar realmente su palabra, que es Torah. Entonces, dice también Juan 6 del 51 al 54, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, o sea, Torah. Torah hecha carne, el verbo hecho carne. ¿Se da cuenta? ¿Qué es la carne? Cuando Yeshua se estaba refiriendo a su carne, se estaba refiriendo a la Torah, amados Ajín Yahayot. Porque él mismo enseñó y dijo que Moisés había escrito por él, porque él era la Torah, amados Ajín. Entonces, mira lo que dice, yo daré mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían, escuchen, entre sí diciendo, y se preguntaban, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Yeshua les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y beba mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí Yeshua le está diciendo a los judíos, si ustedes se mantienen solamente en los ritos de la Torá y no vienen a la Torá como yo digo que tienen que venir y no creen en la promesa que dio el Eterno por medio de Moshe en Deuteronomio, amados Ajín Yahayot, que vendría el Mesías, vendría Mashiach a nuestras vidas a darnos vida y salvación. Entonces le está dando a entender a los fariseos, escribas y seduceos que si no creían prácticamente y guardaban Torah conforme el Eterno lo había establecido y creían en Mashiach, no podrían ser salvos. ¿Se da cuenta? Entonces nos tenemos que, en este caso, complementar. Bendito sea el Rey de la Gloria. Unimos Torah con Mashiach. Bendito sea el Rey de la Gloria. Las dos van juntas, quiera o no. Esto es lo que está enseñando el Eterno en Juan 6. Amados, que el que no coma carne y no beba su sangre, no tendrá vida eterna. No podrá resucitarlo al día postrero. En Hebreos 5, del 12 al 14 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras del Eterno. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Bendito sea el Rey de la Gloria. Mira lo que está diciendo. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que te puede ejercer a ti para que tú puedas ejercitar ese sentido no solamente común tuyo como persona, sino también el discernimiento espiritual? Amados Ajín Yahayot, si no es la Torah. La Torah es lo que nos enseña qué está mal y qué está bien, amados Ajín Yahayot. Porque cuando el Eterno nos dice en Éxodo capítulo 20 o nos dice en Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad que sí? Que matar o adulterar es malo.
Bendito sea el Rey de la Gloria. Si Él no nos hubiese dado ese mandamiento, pues usted no sabría que el quitar la vida a una persona es malo y que traerá consecuencias consigo. Bendito sea el Rey de la Gloria. Se da cuenta que necesitamos estatutos, leyes y mandamientos para poder que una sociedad pueda subsistir, amados Sahin Yahayot, y se pueda implementar la justicia. Muchos quieren vivir en anarquismo, amados Sahin Yahayot, en anarquía. Muchos quieren ser anarquistas, tener ellos sus propias leyes y hacer lo que le da la gana, pero imagínense si toda la sociedad pensase y fuese así. El caos tan grande que viviríamos, no habría injusticia. Justicia, en este caso, habría pura injusticia. ¿Verdad que sí? Bendito. Yo sé que usted es un ser inteligente y sabe que es cierto lo que le estoy hablando, porque esto es Torah, esto es la verdad del Eterno. Entonces dice aquí, porque muchos se quisieron hacer maestros, ¿verdad que sí? Sin entender lo que realmente enseña las escrituras del Eterno. Por eso le dice Santiago, que no nos hagamos mucho de nosotros maestros, porque mayor condenación tendremos. Muchas personas anhelan, a lo mejor con una intención correcta, de servirle al Rey de la Gloria, pero se meten en campos donde el Eterno no lo ha llamado. Donde el Eterno no te llama, y no va el respaldo del Eterno, amados Sahin Yahayot. Entonces, como esta gente insiste en querer hacer las cosas a su forma y a su voluntad, se ha levantado lo que se ha levantado, amados Sahin Yahayot. Por medio de la historia, un engaño religioso como ningún otro, enseñando y entregándole de generación a generación cosas que el Eterno nunca mandó, que nunca exigió y que nunca mandará y exigirá, amados Sahin Yahayot, porque no va acorde a su palabra, sino que nace de corazón y voluntad de hombre. Y esto el Eterno lo desaprueba. ¿Por qué? Porque, amados, la misma escritura nos dice que no nos podemos confiar ni apoyar en nuestra propia prudencia, por cuanto no conocemos las cosas como deberíamos conocerlas. Entonces, por cuanto no nos hicimos tarde para emprender todas estas cosas y nos mantenemos mucho de nosotros en la estatura de niño, como enseña aquí Hebreos 5 del 12 al 14, pues, amados, no hemos entendido todavía lo que realmente es bien para nuestras vidas y lo que es mal. Y el Eterno nos está incitando, nos está llamando a que maduremos en Él. ¿Y cómo usted puede madurar en Él? Cuando usted comienza a tomar en serio su palabra y decida de todo corazón guardar sus mandamientos. Esto es lo que nos va a contribuir a que usted y yo alcancemos una madurez. Si no hacemos así, pues, amados, vamos a quedar como niños, inconstante en muchas cosas. El Eterno no podrá entregarnos esto. Por eso muchas personas, muchos ministros que veo en el cristianismo que tuvieron un corazón sincero, que se les veía realmente que amaban al Eterno, pero que lamentablemente no maduraron en esto. Amados Sahin Yahayot, y el Eterno les permitió que se mantuvieran así. Ya Pablo dice en Romanos y enseña que el que no haya tenido Torah, pues si la Torah será juzgado, amado, será juzgado conforme prácticamente fueron sus obras, ¿verdad? Y que vayan acorde a lo que, pues, la Torah enseña. Porque la misma Torah enseña de que el Eterno puso eternidad en el corazón de la persona. Puso, para que usted lo entienda mejor, una conciencia en nuestras vidas que nos dicta qué está bien y qué está mal. Y si nosotros, sin haber tenido Torah y sin haber conocido Torah, nos inclinamos más a lo que nuestra conciencia justa nos dictaba, amados Sahin Yahayot, pues así seremos juzgados delante de la presencia del Eterno. Y muchos que no tuvieron Torah, amados Sahin Yahayot, pero un corazón recto en querer ser lo mejor posible en esta tierra, el Eterno, amados Sahin Yahayot, pues será movido también a misericordia, como nos enseña sus escrituras. Y el que haya tenido Torah, el que se haya actado de decir yo tengo Torah, pues por la Torah será juzgado. Bendito sea el Rey de Gloria. Así de fácil. Entonces vemos de que necesitamos llegar a esta madurez espiritual. Número 3. ¿Qué otra bendición trae el Eterno? Dice que traerá aceite y olivos. Amados, esto en el trasfondo espiritual tiene un significado tremendo y una bendición única. Mira lo que enseña 1 Samuel 16 al 13.
dice el Eterno. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Ruach HaKodesh del Eterno vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Eterno promete de que vamos a tener abundancia en aceite de olivos. Esto representa y simboliza el Ruach HaKodesh. Está prometiendo el Eterno en Deuteronomio 8, versículo 6, de que, amados Sahin Yahayot, Él va a traer toda esta bendición con nosotros, a nosotros si guardamos su Torah. Promete que el Ruach HaKodesh estará en nosotros. Gustaremos de este ungimiento, gustaremos de esta unción, amados Sahin Yahayot, este respaldo y autoridad. Porque el que trae la autoridad al ser humano, ¿quién es? Es el Abba por medio de su Ruach HaKodesh. ¿Por qué cree usted que como usted es servidor del Eterno y lleno de la presencia de Él, usted entra a un sitio y siente que la atmósfera cambia? ¿Por qué cree usted? ¿Porque entró usted o porque entró mi persona? No, amados Sahin Yah. ¿Quién es usted con todo respeto y quién soy yo con todo el respeto que merecemos como seres humanos creados imagen y semejanza del Rey? Amados Sahin Yahayot, no somos nada en esa área. Pero el que está con nosotros, quien tiene el control, el dominio, la autoridad, el poder, el señorío, amados Sahin Yahayot, es el que entra con nosotros a ese Raum, ¿verdad? El Raum significa cuarto en alemán. Entra con nosotros y por eso hay un cambio de atmósfera, porque enseña el Brit Hadashah que ante la presencia del Eterno, amados Sahin Yahayot, todo es manifiesto. La luz manifiesta todas las cosas. Entonces el Eterno promete que tendremos unción y respaldo del Ruach HaKodesh si guardamos sus mandamientos. Porque muchos nos gustan del Ruach HaKodesh, porque muchos dicen, pero yo hago todo lo posible, no siento la presencia del Eterno, no sé qué está pasando. Reflexiona, autoexamínate y ve si realmente estás guardando los mandamientos del Eterno. Porque si realmente estás guardando los mandamientos del Abba, no podrías decir eso. Entonces se notaría, sería visible, amados Sahin Yahayot, que estuvieses lleno de la presencia del Eterno si realmente estás guardando sus mandamientos, porque esto es lo que lo promete el Eterno. Y el Eterno dice que no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de todo lo que él promete por hacer, amados Sahin Yahayot. Él es recto e íntegro, él lo que promete lo cumple, y ya lo prometió en su palabra. Entonces, amados Sahin Yahayot, también nos promete miel. Miel, amados. Tendremos miel en abundancia. Vamos a ver qué representa la miel en la Torá. ¿Qué significa esto, amados Sahin Yahayot? ¿Qué bendición trae esta miel? Salmo 119, del 100 al 3 al 105 dice: Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, porque tanto he aborrecido todo camino de mentira, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. Mira lo que el salmista está diciendo, amados Sahin Yahayot, lo que representa y simboliza la miel en su bendita Tanaj. Dice que esta miel es la revelación que trae sus escrituras. Cuando Juan se le fue revelado Apocalipsis, dice que el Eterno envió un ángel, ¿cierto? Y le dio un rollito y le dijo, come de este rollo, que en la boca te vas a ver a miel, pero cuando llegue a tu vientre será que, amados, una amargura por completa. ¿Por qué? Porque la miel trae revelación de acuerdo a la palabra del Eterno. Y la revelación de su palabra es dulzura, es una delicia, es riqueza de su diestra. Son las perlas del reino, amados Sahin Yahayot, para que usted me entienda. Y esto trae un gozo, trae una dulzura, así como la miel que es tan agradable al paladar. Y esto promete el Eterno que traerá si somos personas de Torah, que guardamos sus mandamientos. Mira, Daniel fue uno. Para darte un buen ejemplo, el profeta Daniel,
el profeta Daniel decidió guardar Torah, donde Torah decía, y él había entendido porque era persona de guardar Torah, atesoró Torah en su corazón y se guardó, se apartó, como dicen las escrituras, ¿verdad que sí? Y decidió no contaminarse con la comida del rey. ¿Qué significa eso? Que le dijo no al cerdito, no a todos los animales que la Torah tiene en Levítico capítulo 11 por inmundo. Y esto lo conllevó, amados Sahin Yahayot, a que tuviese mejor rostro y más belleza física que los demás consiervos de él, amados Sahin Yahayot. Entonces vemos que la obediencia trae bendición. La obediencia a la bendita Torah del Eterno trae y mueve el corazón del Eterno a bien, hacia ti y hacia tu familia. Y esto lo tenemos que haber ya entendido para ponerlo a favor nuestro. Apocalipsis capítulo 10, versículos del 8 al 11 dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Este fue el ejemplo que le estaba dando anteriormente. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué iba a profetizar? De que había que guardar Torah, amados Sahin Yahayot. Creer en la Torah viviente que era nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Gracias por su atención. Por ende, veamos la importancia que le da el Eterno a su Torah tanto, así que nos da una advertencia severa para estos últimos tiempos. Bendito sea el Rey de la Gloria, como me enseñaba el Eterno esta semana, amados Sahin Yahayot, donde me daba a entender de lo necesario que es la obediencia en la vida nuestra. Si no aprendemos a ser obedientes, nunca vamos a ser personas de Torah. No vamos a poder ser personas íntegras en la Torah, por cuanto nos cuesta la obediencia. Y eso es algo que debemos trabajar día a día, amados Sahin Yahayot. Cada uno de nosotros. Dice Apocalipsis 22, del 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Elohim quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Se da cuenta por qué hay tanta prueba en medio del pueblo del Eterno? Que se dice pueblo del Eterno, que son cristianos, que son de la denominación que usted me mencione, aquellos que dicen ser seguidores del Abba, pero que no guardan Torah, no tienen Torah en sus vidas, no conocen Torah, desconocen todo lo que el Eterno demanda en su Torah, que es la instrucción de vida del pueblo de él, amados Sahin Yahayot. Entonces dice aquí que si la persona agrega o le quita algo a lo que el Eterno ha escrito, dice que van a caer plagas sobre sus vidas. Y a lo mejor te estás preguntando, pero si soy hijo del Eterno, si creo en Yeshua, ¿por qué me está pasando lo que me pasa? ¿Por qué siento y vivo esta escasez? ¿Por qué no veo terminar completamente la bendición del Eterno en mi vida? ¿Por qué no veo la bendición plena del Eterno en mi vida? ¿Por qué todo a medias? ¿Por qué, amados Sahin Yahayot, no se ha preguntado a lo mejor y no te has autoexaminado a lo mejor y visto si realmente estás cumpliendo con lo que el Eterno se está diciendo que tienes que cumplir para poder que esa bendición completa y plena caiga sobre tu vida? ¿Será que le estamos quitando o le estamos agregando algo a la palabra del Eterno? Y muchos dicen, no, pero si aquí dice que está hablando del libro Apocalipsis. Es cierto, está hablando del libro Apocalipsis,
pero yo te voy el día de hoy, a presentar, a confirmar de que esto Juan lo tomó de la bendita Torá. Porque Juan dijo que si le quitaba o le agregaba a lo que el Eterno había entregado como su palabra, que caerían las placas y vendría maldición sobre la vida de esas personas que hicieran tal cosa, porque Juan era un servidor del Eterno que guardaba Torá desde un principio, amados Sahin Yahayot, y que no se apartó de ese camino a la Torá. Mira lo que dice: ¿dónde creen ustedes que tiene esto el apóstol Juan? Valga la redundancia. Si no es de la Torá, se lo voy a demostrar. Deuteronomio 12:32 dice el Eterno: cuidarás de hacer todo lo que yo te mande, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Se da cuenta que el apóstol Juan no se está inventando algo que nace de su corazón, o que nació de su corazón, mejor dicho, sino que estaba citando Torá a los creyentes, a los servidores del Eterno, aquellos que escuchaban y entendían Torá. Mira lo que dice Proverbios 30, del 5 al 6. Toda palabra de Elohim es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y dice las Sagradas Escrituras que ningún mentiroso entrará en el reino del Eterno. Como me enseñaba el Eterno esta semana, amado Sahin Yahayot, y me decía: ¿sabe qué es blasfemar también contra el Espíritu Santo del Eterno? En contra de mi espíritu que dice que no tiene salvación en esta vida ni en la venidera. Amado Sahin Yahayot, sonríase si puede. Aquel que desprecia Torah. Porque que está despreciando Torah, está despreciando a Mashiach, alaba y vituperando sobre el Espíritu Santo del Eterno. ¿Por qué? Porque está enfrentando la verdad. Bendito sea el Rey de Gloria. Como dice Pablo, el que no va por medio de Torá y creyendo en Mashiach, ¿verdad que sí? Pues lamentablemente no ha entendido este mensaje. Isaías también lo dice, amados. Dice muy claramente Isaías que el que no va acorde a Torá y lo que el Eterno mandó por medio de sus profetas, dice que no la ha amanecido. Entonces, amados, con este mensaje hermoso los dejo. Que el Eterno los bendiga, los guarde. Espero de que el Abba siga soplando ese conocimiento y sabiduría sobre cada uno de nosotros, porque la verdad nos hará cada vez más libre, como nos enseña el apóstol Juan. Así que, ¿qué les parece si levantamos una tefilá? Vamos a agradecerle al Padre por su palabra y que sea nuestro Abba Kadosh glorificándose cada vez más en la vida nuestra. Amén. Padre, te damos gracias por esta enseñanza el día de hoy. Gracias por tu Torá. Te pedimos, Señor Padre, que te sigas glorificando en medio de tu pueblo. Padre, que a mis hermanos, Señor, cristianos, que a mis hermanos judíos, a todos aquellos, mi Rey Padre Celestial, que aún no les ha nacido, mi Rey Padre. Esto es lo que enseña Isaías en sus corazones, que ellos puedan, amados Sahin Yahayot, Padre Celestial, ese velo ser arrancado y poder venir a esta hermosa y bendita verdad como lo es tu Torá. Te glorificamos, te bendecimos y te exaltamos y te damos gracias, mi Rey, por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Te pido, Señor, y aprovecho la oportunidad de orar por cada enfermo, por cada persona que está siendo atribulada, por cada persona que está siendo, en este caso, molestada o perturbada por espíritus inmundos. Abba Celestial, tu palabra es verdad, dicen las Escrituras, y tu palabra también enseña que ese campo espiritual también existe y que está influenciando mucho a tu pueblo. Por eso te pido, mi Rey, ahora, por toda persona que esté siendo ahora atormentada por espíritus de enfermedad, por espíritus inmundos, mi Rey, Padre, en este momento declaramos esa sanidad que tú declaras, mi Rey, por medio de tu Torá. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, trayendo sanidad a esos enfermos, trayendo liberación del alma,
de cada una de esas personas en este momento. Muévate con poder, unción, mi Rey, sanando todo tipo de cáncer, sanando todo tipo de enfermedad, libertando al cautivo, como dice Isaías 61. A eso viniste, mi Rey, a dar apertura a las cárceles de aquellas personas que se encuentran en cárceles espirituales. Bendito sea el Rey de la Gloria. Padre, trae libertad, Señor. Trae tu Torah, tu maná, ese alimento, mi Rey, que da vida eterna, que es tu pan, que es tu Torah, que es tu sangre, mi Rey celestial, que es tu bendito y hermoso sacrificio por el cual somos salvos. Toda gloria y toda honra te damos a ti por los siglos de los siglos. Amén, veo amén. Que el Eterno me los bendiga, me los guarde. Un fuerte abrazo. Shabbat Shalom. Gócense, amados, que el Eterno es fiel y bueno. Shalom. Y como tenemos acostumbrado a decir en este canal, hasta un próximo video. Shalom.